Esteves, pues no me queda más que decepcionarlos, porque es muy difícil estar a la altura de una presentación que casi me pareció como una fábula maravillosa sobre una persona que me encantaría conocer. Gracias a Fernando, a todos los amigos de SM, a todos ustedes que se dedican a promover y difundir la letra, la literatura, por estar aquí y por escucharme a lo largo de esta charla. Estamos viviendo un momento fascinante de transformación en lo que toca la cultura de la letra, que en cierta medida, como todo momento de cambio, provoca angustias ante lo desconocido. Nos encontramos en los albores del siglo XXI ante la orilla de un océano que aún no hemos navegado, un océano sin mapas, un océano aún por descubrirse, que tiene que ver, por supuesto, con los desafíos y los recursos que nos aporta la realidad virtual. Somos, pues, los bárbaros de una nueva civilización, los primitivos que estamos ante una tecnología y ante nuevas formas de comportamiento que aún no podemos codificar. Carecemos todavía de los protocolos necesarios para entender el nuevo paradigma de la cultura de la letra. Y me atrevo a decir que estamos ante una transformación en la manera en cómo leemos y en cómo intercambiamos informaciones que no se veía probablemente desde el siglo XII, cuando se concibe el libro como un objeto que permite la lectura individual. Uno de los textos más fascinantes sobre este asunto es en el viñedo del texto de Iván Illich, que nos lleva a ese momento del siglo XII en que Hugo de San Víctor y otros escolásticos empiezan a reflexionar sobre la manera de fijar el texto. Es el momento en que se inventa la página, donde nosotros vemos por primera vez los párrafos, donde los libros se conciben con un índice, con títulos y con subtítulos, es decir, donde nosotros tenemos una manera de leer que hoy en día nos parece evidente y obvia, pero que se convirtió en su día en un invento tan sorprendente que trató de ser apaciguado con la forma en que se hablaba de él, porque era tan novedoso el libro que la gente en una comunidad rural como la del siglo XII no sabía muy bien cómo comprenderlo. Iván Illich recuerda que la palabra página viene de viñedo, es decir, de alinear las letras como se alinean los surcos en un viñedo, y la palabra legere en latín tiene que ver con cosechar, es decir, estamos en el siglo XII ante un nuevo invento, pero para que no asuste a la gente se le dice, mira, esto es como un viñedo donde se cosecha, no se cosecha la vid, sino que se cosechan letras. De hecho, en algunas lenguas, como por ejemplo en alemán, las palabras llevan nombres que remiten justamente a este mundo agrícola. La palabra letra en alemán, Buchstab, quiere decir rama de haya, siendo haya un árbol que no es muy común entre nosotros y que abunda en alemán. Entonces estamos, como dice Iván Illich, en un viñedo, nada más que está conformado por palabras. Esto antecede, por supuesto, a la imprenta de Gutenberg, que va a serializar el libro, lo va a volver mucho más accesible, ya no va a depender el libro de los copistas, no va a estar como un producto recoleto al que solo unos cuantos tienen acceso, sino que va a poder circular en mayor medida. Pero antes de la imprenta, la concepción del libro permite que se llegue a circunstancias muy interesantes, como por ejemplo la lectura silenciosa.
Siglos antes de esto, San Agustín había escrito en sus memorias que se sorprendió muchísimo de llegar a la celda de San Ambrosio y verlo leer sin mover los labios y sin hablar, es decir, practicando una lectura silenciosa. Durante mucho tiempo la lectura fue colectiva y requería de alguien que hablara en voz alta, a tal grado que incluso se decía que era necesaria la buena salud para leer libros. Era casi como ir al gimnasio, leer 4 horas ante los demás, libros que no estaban estructurados como tales, sino que podían muchas veces constar de pliegos muy extensos, ¿no? Todo esto requería de un esfuerzo físico. Entonces, cuando alguien leía en voz baja era algo muy extraño. Al inventarse el libro como un objeto que puede ser leído de manera individual, alguien puede estar dialogando por su cuenta con otra persona que no se encuentra ahí, que probablemente incluso ya ha muerto, pero permite la lectura individual pensar de manera diferente a como se pensaba con la lectura colectiva. Entonces, en el siglo XII, con el advenimiento del libro como un objeto diseñado por los escolásticos, surge, de acuerdo con Iván Illich, también la posibilidad de que se constituya el individuo, es decir, el sujeto que dialoga con productos de la cultura, pero lo hace por su cuenta. Entonces, esta constitución del individuo es compañera de la invención del libro. Desde entonces, desde que se creó este paradigma de conocimiento, no habíamos tenido una transformación tan grande en lo que toca a la cultura de la letra como la que estamos viviendo ahora, en que las palabras y los textos se han vuelto atmosféricos. Nosotros recibimos mensajes de texto en nuestros teléfonos, en cualquiera de nuestros bolsillos puede estar apareciendo un texto, los vemos en todas partes, a tal grado que muchas veces nos enteramos de algo y no sabemos ni siquiera cómo lo sentimos. Ya no estamos necesariamente al tanto de todas las informaciones que estamos recibiendo. Hay mucha gente que dice, no, pues yo prácticamente no leo, refiriéndose a que no leen libros o no leen muchos libros, pero estamos inmersos en la cultura de la letra. Algunos de ustedes recordarán que en los años 60 del siglo pasado, el comunicólogo canadiense Marshall McLuhan profetizó el fin de los libros. Escribió paradójicamente un extraordinario libro como acta de defunción de la lectura, La Galaxia de Gutenberg. Él decía, ya la cultura de la letra tiene los días contados, estamos llegando a procesos de comunicación colectivos. Él hablaba de una posible retribalización del planeta, es decir, de una nueva etnia alimentada por imágenes que iba a constituir lo que él llamaba una aldea global, es decir, se conectaba el mundo a través de los recursos electrónicos y se abandonaban esos objetos que habían permitido el surgimiento de las grandes religiones. Todas las religiones canónicas han sido religiones del libro, y también habían permitido estos objetos el surgimiento de las sociedades basadas en constituciones. Entonces decía, ¿cómo será el mundo futuro? Lo único que sabemos es que prescindirá de su primer instrumento cultural, que es el libro, y que ha sido primordialmente la fuente de la civilización. Y sin embargo, poco tiempo después, con el invento de la computadora personal, un aparato alimentado de letras, aparecieron otras posibilidades. Y posteriormente la situación en la que nos encontramos ahora con Internet, las redes sociales, Facebook, etc. Es decir, un mundo que se articula nuevamente a partir de la cultura de la letra, independientemente de la calidad de lo que ahí se dice, independientemente del uso que se le da a esto. Ha habido casos trágicos ya de linchamientos de personas por lo que se dice en las redes sociales. Ha habido casos también de gente que se suicida por la exposición que han tenido en redes sociales. Es decir, no necesariamente estamos ante un uso positivo de este recurso. Nos encontramos, decía yo, como al principio de una nueva era civilizatoria,
probablemente en los comienzos de la Edad del Hierro, el primer cuchillo que se fabricó pues se usó con un fin no muy noble, y poco a poco se pudo lidiar con estos nuevos recursos. De alguna manera estamos tratando de orientarnos en este ambiente, pero hemos visto ya resultados tan perniciosos como por ejemplo la campaña a la presidencia en los Estados Unidos, que llevó al diccionario Oxford a escoger para 2016 como la palabra más importante de ese año posverdad, es decir, la distorsión de la verdad, la distorsión de la noticia, lo que se ha dicho tantas veces en inglés, que son las fake news, las noticias armadas, inventadas con un propósito de desorientar a las personas, y esto permitió no solamente que Donald Trump ganara la presidencia de los Estados Unidos, sino que se convirtiera en el tuitero más poderoso del planeta. Es decir, estamos en una era de comunicación en donde el principal usuario de este recurso es nada más y nada menos que Donald Trump, lo cual nos invita a reflexionar y también nos lleva no a negar el papel de la verdad, sino por el contrario, a enfatizar su importancia y a tratar de luchar por ella. Entonces, estamos pues en un momento totalmente plástico de redefinición en lo que toca a la cultura de la letra. ¿Qué papel juega el libro tradicional, el libro en papel que sigue existiendo? Yo los invito a hacer un ejercicio de fantapolítica y a imaginar una sociedad en donde nosotros pudiéramos tener exclusivamente contacto con la letra a través de las pantallas, es decir, una sociedad donde ha triunfado por completo el mundo digital y donde no existen los libros en papel. Si nosotros habitáramos en un mundo como ese y estuviéramos, digámoslo así, va a decir condenados, quizá la palabra es muy fuerte, digamos, acostumbrados a recibir exclusivamente mensajes a través de las pantallas, y alguien llegara y nos presentara un objeto novedoso que es un libro en papel, nos sorprenderíamos mucho con este invento, seguramente, porque diríamos, caray, un aparato que no tiene una obsolescencia programada, este libro va a durar mucho tiempo, es muy ligero, es muy barato, si se me cae no pasa nada, si lo tiro porque no me gustó, tampoco. Estimula los 5 sentidos, incluyendo el olfato, porque el papel huele de manera deliciosa, uno lo puede subrayar de manera física, se abre como se abre una puerta o una ventana, y además, desde el punto de vista de la tercera dimensión, uno sabe en todo momento cuánto falta en nuestra progresión, ¿verdad? No es algo plano, es algo que tiene relieve, tiene volumen. Entonces, nosotros sabemos en qué parte estamos. Entonces uno diría, caray, pues esto es una superación de la computadora, pero maravilloso, ¿no? Porque realmente nos parecería algo único. Y yo escribí un monólogo teatral que mencionó Fernando amablemente en su presentación, que se llama Conferencia sobre la lluvia, y que está protagonizado por un bibliotecario. Y él ahí reflexiona si en el futuro habrá gente que pueda desempeñar su oficio, el de ser un intercesor que comunica a la gente a través de los libros. Y él, reflexionando sobre los libros tradicionales, los libros en papel, llega a la siguiente conclusión, dice, a fin de cuentas, lo más importante de los libros en papel son las manos que los sostienen. Mientras tengamos necesidad de otras manos, mientras tengamos necesidad de entregarle personal y físicamente un libro a otra persona, habrá libros en papel. Lo más importante de los libros son las manos que se comunican a través de ellos. Entonces, esta cofradía de manos es lo que a mí me parece que es importante todavía para entender la relevancia de los libros en papel, lo cual no quiere decir que la lectura en libros electrónicos, en tablets, en iPads, no sea una lectura necesaria o complementaria. Es absolutamente útil poder tener toda una enciclopedia en
un libro electrónico, es maravilloso cuando uno tiene indecisión de cuántos libros llevarse a las vacaciones, poder tener 20 novelas policíacas en una tablet, ¿no? Los diccionarios los podemos tener en línea sin necesidad de llevarlos con nosotros o de tenerlos ocupando espacio en nuestras casas. Entonces hay una enorme utilidad en los libros electrónicos, pero creo que la manera de leer tiene muchas vías y no cancelan unas a las otras, de modo que mientras sea atractivo para nosotros poder regalarle a una persona los sonetos de amor de Shakespeare, preferiremos regalarlos en papel a regalar una descarga tristemente electrónica. Mencionaba yo las manos que comunican a la gente a través de los libros. ¿Cómo llegamos a ellos? Mi hermana Carmen Villoro, que es poeta y psicóloga, escribió un hermoso texto que se llama Había una voz. Normalmente las historias para niños suelen empezar con la frase había una vez. Nos remontan a ese momento pretérito en el que los deseos se cumplían, el mundo mágico de las hadas. Pues bien, en la historia de todos nosotros siempre hubo alguien que nos contó por primera vez una historia o que nos la leyó. Está comprobado que la mejor manera de incitar a la gente a la lectura es convertirla en una forma del afecto. La abuela, la madre, el hermano mayor que le lee una historia a un niño antes de dormir está haciendo que ese niño, por primera vez y para siempre, entienda que las historias tienen que ver con alguien que lo quiere a él, es decir, que las historias forman una cofradía de los afectos. Entonces, poder entender que la literatura tiene que ver con alguien que se interesa en nosotros es un descubrimiento esencial. Por eso la primera noticia que solemos tener de las historias es una noticia cargada de afecto que viene de este tipo de lectura. Pero naturalmente hay casas en las que no se lee, hay padres que no leen, y en ocasiones este descubrimiento llega un poco más tarde en la escuela, lo cual nos lleva al tema de la educación. ¿Cómo fomentar la lectura en las escuelas? Bueno, evidentemente, ya se comentaba aquí, citaba una frase mía, Fernando Esteves, que es imposible imponer la lectura. Cuando la lectura se entiende exclusivamente como una asignatura obligatoria en la escuela, difícilmente se convierte en una pasión para los chicos. En ocasiones se enseña de manera absolutamente impositiva. Mi primer contacto con la literatura clásica ocurrió en 6º grado de primaria, cuando la titular de la clase de lengua nacional descubrió que ya estábamos en edad de merecer un clásico, y con una cantidad de obras que pues no estaban ahí como un estímulo para los que éramos nosotros entonces, sino que estaban ahí como una obligación para pasar la materia. Entonces nosotros debíamos leer alguno de estos libros exclusivamente para sobrevivir como alumnos, no como una forma de la felicidad y del placer. Naturalmente el más aplicado de la clase escogió el Quijote para sorprendernos a todos y acomplejarnos. La mayoría escogió el Lazarillo de Tormes por ser brevísimo. Yo escogí El Cantar del Mío Cid, porque había visto una película maravillosa con Charlton Heston y Sofía Loren, una superproducción de Hollywood espléndida, en donde el Cid campeador ganaba batallas incluso después de muerto, montaban su cadáver en su caballo babieca y lo lanzaban contra las tropas árabes que huían despavoridas al pensar que el guerrero que daban por muerto seguía vivo. A mí me parecía un héroe fabuloso. Escogí ese libro, que no era una adaptación para niños, sino que era el libro escrito en
uno de los primeros de la lengua castellana, en su lengua original, de los ojos tan fuertemente llorando. Así comienza. Naturalmente yo me estrellé con esa lectura y me sorprendió que una película tan maravillosa se hubiera hecho con un guión tan malo. Yo no estaba en condiciones de poder entender el poderío de esa literatura. Y esto me lleva a una reflexión de corte pedagógico. Yo creo que es mucho más fácil entrar a la literatura si el alumno conecta con ella y entiende que forma parte de su experiencia. No es necesario que el alumno lea un libro prestigiado por las eras y que ya sea un libro clásico. Puede ser un libro que simple y sencillamente lo divierta, que le presente juegos de palabras. Los niños son, pienso yo, los lectores más joycianos que existen. Como ustedes saben, James Joyce se caracterizó por sus célebres neologismos, por inventar palabras. Los niños están en un momento de descubrimiento del idioma, en donde están aprendiendo el vocabulario y por lo tanto también lo están inventando. Les fascina leer textos donde aparecen palabras nuevas, que son como las que ellos inventan para jugar con sus muñecos, para encontrar códigos secretos con sus amigos. Entonces, Lewis Carroll, uno de los maestros de la literatura infantil, fue también justamente un maestro en la invención de las palabras. Entonces, acercar a los niños a través de un libro como La peor señora del mundo, de Francisco Hinojosa, ya clásico contemporáneo, me parece que los presenta ante el mundo en el que ellos están viviendo. Y yo creo que esa es una reflexión que me parece muy importante. Y yo creo que es muy significativo que el maestro, al tratar de contagiar el placer por la lectura, se pueda situar en la condición en la que están sus alumnos. El gran filósofo francés Jacques Rancière escribió sobre el maestro ignorante, un maestro que enseña para aprender él mismo y que entiende que cada vez que da una clase la está dando por primera vez, es decir, que la enseñanza no puede tener nunca una condición estrictamente vertical, en donde el que sabe desciende hacia el que no sabe. No, se debe tratar de un proceso horizontal, en donde el que ya cree saber algo, vuelve a aprenderlo junto con el alumno. Es decir, se pone en una situación de desaprendizaje para volver a recuperar aquello que ya sabe, porque cada alumno, cada grupo es diferente. Y hay muchos métodos para lograr esto, ¿verdad? Como los métodos educativos que tienen que ver con el juego, con la invención de palabras, con la creación de historias, etc. ¿No? Hay un grupo de escritores franceses liderados por Georges Perec y por un italiano, Italo Calvino. El grupo Oulipo creó, por ejemplo, juegos para escribir historias que sorprenden a cualquiera, porque son juegos azarosos, no puede haber una predisposición para crear estas historias. Por ejemplo, buscar una palabra en el diccionario y ese va a ser el sujeto de una oración, y luego la siguiente oración utilizar la octava palabra a partir de esa que se escogió. Ese va a ser, sorprendentemente, el sujeto de la siguiente oración. Entonces se abre un diccionario al azar, se escoge una palabra y la octava palabra siguiente va a ser el nuevo sustantivo que va a protagonizar la siguiente frase. Y se recomienda utilizar diccionarios malos, no en el sentido de que definan mal las palabras, sino de que tengan pocas palabras. ¿Por qué? Porque los diccionarios muy eruditos son diccionarios en donde la diferencia entre una palabra y la octava siguiente no siempre es muy grande, porque hay muchas variantes de lo mismo. En cambio, en un diccionario muy pequeño, la octava palabra ya es completamente diferente y nos obliga a hacer otras cosas. Entonces el juego estimula de manera extraordinaria esta nueva manera de aprender lo que el maestro en teoría ya sabe. Rudolf Steiner, gran pedagogo, recomendaba otro tipo de juegos, por ejemplo, escoger un libro para que todo un grupo se convirtiera a lo largo
del año prácticamente en ese libro. Es decir, este va a ser el año de la Odisea, o este va a ser el año de la Biblia, o este va a ser el año del Quijote, y todos vamos a ser parte de esos personajes. Entonces, como la dinámica cambia de libro en libro y de grupo en grupo, el maestro tiene que esforzarse por ser otro ante estos alumnos. Es muy importante, creo yo, esta horizontalidad, y gente que se ha dedicado a estudiar el tema, por ejemplo, la bibliotecaria Genevieve Petit, dice que lo más importante entre el maestro y el alumno es la relación que se establece, es decir, más allá de los conocimientos positivos que se adquieren, más allá de saber por qué, por ejemplo, el agua, que es un líquido, de pronto deviene un sólido cuando se congela, tema interesantísimo y apasionante. Más allá de aprender este tipo de cosas, es absolutamente necesario tener una relación en donde, así como mencionaba yo el tema del afecto vinculado con las primeras lecturas en la casa, así también una relación de cordialidad y una relación de complicidad entre el maestro y el alumno. Entonces, lo más importante es eso. Por eso los grandes maestros que nos han marcado a nosotros son maestros que establecieron una relación particularmente significativa con nosotros, creyeron de alguna manera en nosotros sin que nosotros hubiéramos dado mayor evidencia de que podíamos convertirnos en otra cosa. Cuando Albert Camus conoció a Jean-Paul Sartre, fue uno de los extraordinarios encuentros entre dos escritores y filósofos que cambiaron la historia del siglo XX, y en ese encuentro Jean-Paul Sartre le dijo: mi maestro es Hegel, y Albert Camus le contestó: mi maestro es Granier. Entonces dijo: perdón, pero yo no conozco a ese clásico. Le dijo Jean-Paul Sartre, dice: es un clásico, pero en mi propia vida. Es el maestro que me enseñó a mí en la infancia en Argelia. Y Albert Camus me contó su historia. Él era un chico muy pobre, huérfano de padre, tenía una abuela tiránica que lo golpeaba mucho porque a él le encantaba jugar fútbol y gastaba mucho las suelas de sus zapatos, y para que ya no lo golpeara su abuela decidió jugar exclusivamente de portero, porque es la posición en la que menos se gastan los zapatos. La madre de Albert Camus era analfabeta. Entonces aquí tienen ustedes a un chico totalmente desfavorecido en un barrio pobre de Argelia, que encontró dos maestros que lo rescataron del destino que le estaba aparentemente asignado. El primero de ellos fue un maestro de apellido Germain, que le dio clases gratuitas para que él se superara y lo impulsó a obtener una beca. Y además se dio cuenta de que Albert Camus, último premio Nobel, era un niño desnutrido. Entonces le compraba siempre un croissant, un cuernito de pan, antes de cada una de las lecciones. Y así lo acompañó hasta el examen que presentó Albert Camus para obtener una beca, y fue su maestro el primero en enterarse de los resultados. Y cuando supo que había aprobado y conseguido la beca que le permitiría seguir estudiando, le dijo: bravo mosquito, porque era el apodo que le daba. Cuando Albert Camus recibió el premio Nobel, la primera carta que escribió fue una carta de agradecimiento a este maestro que de alguna manera le asignó un futuro que él no hubiera podido ver sin este apoyo. Entonces, esa gratitud habla de una persona excepcional, porque muchas veces los grandes artistas y los grandes escritores, como los grandes criminales, borran las huellas de lo que han hecho y pretenden haber llegado a descubrimientos extraordinarios exclusivamente gracias a su genio y a su talento. Pero hay una ética de la gratitud, y es algo que se aprende también en las escuelas.
y fue la lección que no olvidó Albert Camus, primero de su maestro Germain y luego de su maestro Granier, que es del que le habló a Jean-Paul Sartre, porque este segundo maestro no dejó de criticarlo nunca. Era un maestro que le concedió la lealtad de la verdad, es decir, lo trató como un igual de esta manera horizontal cuando Albert Camus no era escritor, y lo siguió tratando de esa manera cuando Albert Camus era un escritor célebre, y ambas cosas fueron igualmente importantes. Y estamos justamente hablando de esta horizontalidad en la relación. Entonces, lograr eso me parece algo absolutamente definitivo. Y creo que un buen maestro, como un buen escritor de cuentos para niños, en cierta manera tiene que entrar en personaje para ponerse en una situación en la que pueda entender verdaderamente al otro, en la que pueda hablar no desde esta verticalidad autoritaria del que sabe e impone, sino desde esta horizontalidad del que vuelve a aprender con su alumno. ¿Cómo lograr esto? Yo creo que es muy importante hacer una reflexión de orden social y reflexionar en la forma en que se imparten los conocimientos. Nosotros estamos en una sociedad que privilegia mucho la meritocracia y los triunfos individuales, y en donde los maestros muchas veces se ven obligados a tener que satisfacer planes educativos que no necesariamente les permiten establecer este tipo de relación con los alumnos. Entonces tenemos nosotros una educación burocrática en donde la mayoría de las clases se convierten en trámites, y así como nosotros tenemos que pasar arduamente por cualquiera de los trámites a los que nos obliga la condición cívica que tenemos, así también nosotros tenemos que ir estudiando de esta manera sin necesariamente entender que eso es una forma del placer. Y esto genera en las escuelas y en el mundo educativo no solamente una verticalidad de los maestros hacia los alumnos, sino que me parece que también genera una verticalidad entre los propios alumnos. En todas las escuelas, o en muchas de ellas, quizá en la mayoría, suele haber una especie de currículum secreto, un currículum oculto, una serie de materias que no tienen que ver con el aula, sino que tienen que ver con el patio, que tienen que ver con otro código de valores que no necesariamente es positivo, y donde lo que se impone muchas veces es la fuerza, muchas veces es la ostentación del dinero si es que alguien lo tiene, etc. Entonces, el que es el popular en el patio difícilmente es el mejor alumno en el aula. Hay un divorcio muy grande entre el que quiere estudiar y el que quiere imponer otro tipo de códigos. Entonces hay un autoritarismo muchas veces en el aula que tiene un correlato en el autoritarismo que se establece en el patio, donde se además fomentan criterios de discriminación hacia las mujeres, hacia los que no tienen las mismas cualidades físicas, hacia los que no tienen los mismos recursos, etc. Entonces, yo creo que necesitamos reflexionar mucho en cómo cambiar, no solamente en lo individual, la situación de la educación, sino en lo colectivo. Y esto me lleva a una reflexión importante que para mí tiene que ver con lo que es este país, lo que es México, que es la diferencia entre sociedad y comunidad, que es una diferencia que suelen hacer mucho los sociólogos y que tiene que ver con dos categorías diferentes de la vida en común. La sociedad es un conjunto de individuos que pretenden acatar reglas comunes para todos y donde cada uno de estos individuos aprovecha las reglas de mejor manera. Entonces estamos nosotros ante una unión de personas que se distinguen por su condición singular, y en una meritocracia unos destacan y otros no lo hacen. En cambio, la noción de comunidad, que tiene que ver mucho con lo que fue este país en sus orígenes, con los pueblos originarios, es una relación totalmente distinta con el otro, en donde solamente puede predominar
caminar para el bien común, lo que incluye a todos. Es decir, cuando alguien tiene una carencia, cuando alguien tiene un problema en una noción de comunidad,